Bueno, Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona y hoy tenemos el placer de escuchar a Lutz. El apellido es bastante complicado, a ver si me sale. Schwenke. muy bien, ¿eh? Yo estoy Bueno. impresionado. Sí, sí, sí. Vale. Schwenke, que es uno de los fundadores de Truthers, es una marca preciosa que hace mucho tiempo que estoy ahí siguiendo, investigando y es fascinante. Así que muchísimas gracias, Lutz, por estar aquí. Un placer. Gracias, gracias. Así que, bueno, y además hemos de decir que ha sido, bueno, padre hace poquito, que tiene 4 hijos y bueno, así que felicitamos también por el nuevo integrante de la familia. Bueno, 2 integrantes tienen, porque después vamos a hablar de la segunda marca que han creado, que es Sí, Children's of the Ocean. eso. Así que bueno, para empezar, Lutz, me gustaría que cuentes cómo inició toda esta aventura porque tú eres alemán y Loreto es de País Vasco, ¿no? No, Loreto es mitad catalana, mitad chilena. Mira. Sí, Ah, bueno, todo empezó porque yo estudiaba ciencias políticas y macroeconomía ajá. y al final empecé con un máster/doctorado que me llevó a las Naciones Unidas Ah, en Santiago de Chile. ajá. Entonces, allí, bueno, yo estaba siempre como muy interesado en la ayuda al desarrollo, como qué necesitan, digamos, pequeñas empresas, gente en esos países para desarrollarse, ¿no? Entonces, eso fue un poco donde estaba enfocado. Yo pensaba que voy a terminar trabajando en las Naciones Unidas o la Unión Europea. Ah. Mi hermano, que es empresario, siempre hacía como chistes, y si tú vas a estar allí cobrando un sueldo sin pagar impuestos, no sé, mirando por la ventana, ¿no? Un poco ese plan. Qué guay. Eh, y bueno, eso me llevó a Chile y de hecho a mi mujer Loreto, que ahora también está involucrada en la empresa, la conocí en Santiago, en la playa. Bueno, no en Mira. Santiago, la conocí en la playa en Chile, en un pueblo perdido que se llama La Boca. Ajá. Que sí, y estamos ahí con un grupo de surfistas comiendo, todos en plan animales después de 3, 4 horas de windsurf. Y de repente entró mi mujer, que obviamente todo el mundo fue como en plan, oh, hola, ¿no? Y bueno, así empezó todo un poco a nivel, bueno, y ¿cómo empezó? Entonces, Pero ustedes se quedaron volvimos a a... vivir allí. Eso, estaban viviendo allí en Chile entonces. Correcto, ella nació en Cataluña o en Barcelona. A los 12 años sus padres chilenos se volvieron a Chile y ella fue la persona en su familia que nunca le costó mucho ese cambio a Chile y siempre echaba de menos mucho Barcelona. Ah, Entonces ella estaba justo terminando la carrera de psicología y se quería volver a Europa o a Barcelona. Entonces ella en ese mismo momento jugaba en una liga de fútbol de mujeres y para mí era la oportunidad perfecta porque justo era el Mundial en Alemania en el 2006. ah, Aunque yo no soy muy futbolero, pero era la excusa perfecta para invitarla a claro. Hamburgo al Mundial. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Porque yo tenía que volver. Entonces yo le dije, bueno, pues vienes a Hamburgo, pasamos un rato y bueno, vemos qué pasa y si no te vas a Barcelona porque ya estás de Claro. vuelta en Europa. Y así pasó todo. Ella nunca llegó a Hamburgo, pero nunca se fue. No. Y yo ya en este momento, estaba un poco cansado ya de las Naciones Unidas. No tengo nada en contra de las Naciones Unidas, pero es un poco que, claro, es muy Claro. burocrático, trabajas muchas cosas y no sabes si alguien las lee un día o no sabes si los fondos llegan a la gente necesitada. Es decir, es como una cosa que yo soy muy fan de las Naciones Unidas porque no creo que se puedan reemplazar, pero a nivel de trabajo mío personal era como muy, que yo me di cuenta que soy demasiado inquieto para la política. Claro. Y allí fue que dejé mi doctorado, que era con las Naciones Unidas, el Instituto Macroeconómico de Hamburgo,
con una beca. De verdad era un muy, muy buen puesto que cuando yo lo dejé mi madre casi me mata. Y, Nene, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Yo por fin pensaba que tienes una carrera y ahora eso. Eh, Sunitas, querido. Totalmente, totalmente. Y claro, en ese minuto de ser, digamos, alguien, honestamente, siempre he tenido la suerte que mis padres me apoyaban financieramente en los estudios, luego tenía mis becas, etcétera. Entonces estaba de repente en una situación que no tenía, bueno, tenía a Loreto, pero estaba responsable financieramente para los dos, en algún modo, porque ella no hablaba Claro, sí, alemán, estuvimos en Hamburgo, etcétera. Entonces, ¿qué se hace como un tercer niño de una familia? Pues llamé a mi hermano mayor, que es empresario, y dije, necesito un trabajo. Y ahí empezó a trabajar en una empresa que habían fundado de zumos que se pusieron de moda. Un tipo de zumo, bueno, smoothies, era todo ese sector. Ajá. Y en el fondo no quiero hablar mucho de esto, pero era como un poco que yo aprendí durante 3 años que significa ser empresario. Claro. Tenía también una participación en esa empresa y un poco de ser el becario fue muy rápido de llevar el departamento de marketing y ventas de esa empresa. Qué guay. Y bueno, a los 3 años de haber hecho eso, creo que me confirmaba que me gustaría hacer una cosa propia. Claro. Y allí no sé, se me ocurrió en la ducha, es decir, yo... En el agua. El agua estaba Sí, con del el agua, ya agua un poco romántico, ¿no? Pero bueno, como soy surfero, tengo uso de razón y a los 17 años vivía un año en Hawái de intercambio de colegio, que en el fondo ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida. Es decir, luego estudiaba en Cornwallis, me fui a Chile, me fui a Tenerife, es decir, todo siempre hacía con relación al agua. Y así nació la idea que yo era muy fan de marcas como Billabong o Quicksilver a los 15, 20 años. Y me di cuenta que a los 22, 23, 24 años ellos se pusieron cada vez más jóvenes, más llamativos, más comerciales. Yo estaba más enamorado del mar y del surf que nunca, pero ya no se reflejaba en cómo yo vivía los valores del mar. Es decir, ellos como marcas son muy, muy enfocados en el deporte, en la competición. Luego es un tema cada vez más joven, etcétera. Entonces yo pensé, o sea, tiene que haber un grupo de gente que hizo crecer a esas empresas, que les tiene que pasar lo mismo que a mí, ¿no? Que tienes 20, 30, 40 años y dices, bueno, no, porque falta ahora una marca, me voy a hacer golfista Claro. o lo que sea, pero ¿no? Yo creo que el surf y el océano es un poco un amor de por vida. Entonces así nació la idea de Two Thirds y como yo en las Naciones Unidas estaba ya investigando mucho sobre cómo fair trade, plantaciones ecológicas en los países subdesarrollados, perdón mi español, a veces cuesta un poco. Bueno, entonces ahí nació la idea de Two Thirds. La moda, es decir, yo creo que debo admitir que nunca he sido un fashionista, pero la moda siempre ha sido algo que me gustaba, que me parecía interesante, que fue curioso porque cuando fundé Two Thirds, tengo otro hermano y yo le dije, bueno, tengo esa idea, es un poco loco porque yo no tengo nada que ver con esto. Entonces me decía, pero tú me llevas diciendo desde los 15 años que por qué no hay ropa tal y ropa tal y ropa tal. Y yo no me acordaba, ¿eh? En ese minuto dije, sí, en verdad, bueno. Y bueno, así estoy tratando de ahora no hablar aquí para siempre, pero bueno, así nació Two Thirds en la ducha en Hamburgo. Y allí nos mudamos al País Vasco con la marca. Con la marca, pero a ver, ahí en ese momento no tenías idea de la moda, es decir, en ese momento, claro, porque un tema es la industria y todo, o sea, uno puede investigar y demás, pero claro, empezar a llevar a cabo, ¿cómo fueron los primeros pasos? O sea, el nombre me imagino que ya, o sea, te cayó así, ¿no? Como 2/3 partes de, ¿no? Two Thirds,
Sí, yo me acordaba de un vídeo de National Geographic, no sé por qué lo recordaba cuando estaba en búsqueda de nombres, y me acuerdo que empezó el vídeo con la frase 2/3 del mundo es océano. Claro. Empezó así, entonces yo dije 2/3, entonces luego pensé, ostras, qué complicado el nombre, pero a la vez dije, igual es interesante, es diferente, muy descriptivo. Entonces Hamburgo, lo que tiene es que tiene un mundo de publicistas y creativos muy amplio, muy bueno. Entonces, tenía contactos de gente, entonces encontré un diseñador gráfico de verdad con Red Dot Design Awards y era muy, muy bueno, muy premiado. Entonces él me mostró cosas y siempre vino con las letras, 2, 3. Entonces yo le dije, ya, pero me suena un poco a béisbol o fútbol o como que no sé. Entonces yo me acuerdo de una tarde que ya estamos tomando unas cervezas juntos y cuando yo me iba, yo le dije, ¿por qué no piensas en el círculo? Que en el fondo el mundo es un círculo. Y esa misma noche me mandó el logo, pero Wow. hecho. Entonces, como son 3 líneas, Sí, tres la como. gran duda es que tiene un problema con Adidas. Ah, vale. Pero lo investigamos a todos los niveles y como la forma del círculo es la cosa dominante y no las 3 rayas, nos Sí. decían que no, que no. Y bueno, así de repente teníamos un nombre, teníamos una marca y yo no tenía ni idea de nada. Entonces busqué en internet, preguntando a gente y cómo pasa, ¿no? Que alguien te dice, sí, yo conozco a alguien que produce en Portugal para tal marca, o tengo un amigo que tiene una marca, o empezó así. Em, y luego, por suerte, yo tenía un poco, bueno, acceso a capital inicial vía mi hermano. Y eso obviamente ha facilitado un poco ese proceso de empezar. Pero sí, yo creo que yo siempre hablo de un 2/3 uno y un 2/3 dos, porque el 2/3 uno fue un poco tener, por un lado, mucho éxito, pero también quemarnos los dedos, es decir, vendíamos a otras tiendas, teníamos distribuidores en Japón, en Estados Unidos. Era una marca solo de hombres en ese minuto. Y era como, bueno, pero a los 3, primero mucho éxito y luego a los 3, 4 años nos dimos cuenta que bueno, se era más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice eso en castellano? Pues eso se demostraba que no tenía esa experiencia que necesitaba. Es decir, se estaban empezando los errores, producciones demasiado grandes, Ok. teníamos también producción en China y Turquía que no funcionaba, problema con los mínimos porque claro, produciendo ropa ya necesitas mínimos, pero además orgánico eleva los mínimos aún más. En ese minuto también había muy poca oferta a nivel de tejidos y es Claro. decir, era muy, muy difícil hacer cosas interesantes en orgánico. Em, y bueno, fue muy interesante, me he quemado también bastante los dedos y yo creo que hicimos un giro, es decir, fundamos el 2010, eh, hasta el 2012-13 nos iba muy bien, en el 13-14 se vieron como un poco los problemas y en el 2015 decidí de hacer un giro drástico en la marca. Es decir, por un lado sentí que debería ser más sostenible de lo que era. Claro. Entonces, movimos toda la producción a Portugal, a Ajá. Europa, también un poco en España. Iniciamos el sistema pre-order, preventa, Sí, un poco inspirado en los movimientos del Kickstarter. claro. Qué bien. Em, y nos enfocamos completamente en el online, porque que nos pasaba en el 2/3 uno fue que pues clientes como Zalando o Urban Outfitters, etcétera, etcétera, ellos rebajaban el producto a los 3, 4 semanas. Y Wow. como ellos recibieron la ropa, ellos lo hacen, cualquier cosa que no Sí, vende lo rebajan inmediato.
Entonces era justo que el online estaba empezando y luego llegaba a una boutique en Berlín, digamos, la ropa a los 3 semanas y la boutique te llama a los 5 días, pero en Zalando el mismo t-shirt que yo te compré ya está al 40%. Claro. Wow. Entonces, eso combinado con nuestros costes de producción muy altos era insostenible, es decir, no funcionaba y estábamos ya, siendo muy pequeños, ya jugando un poco en la liga de los grandes, es decir, a la segunda o tercer pedido vino Urban Outfitters y dijo, ahora me tienes que pagar tantos euros porque yo quiero hacer un escaparate, pero lo tienes que pagar tú. Y claro, empezó un poco esa dinámica, entonces ahí decidimos de realmente reducir la empresa de 10, 15 que éramos a 2, 3, 4 y con todo lo aprendido de los 5 años, un poco empezar de cero. Wow. Entonces, Pero en ese sí, momento tenían todavía la tienda abierta, ¿verdad? O sea, porque habían abierto una tienda correcto, física ahí sí. en Melbourne, creo que estaba, ¿no? Correcto, fue un poco las tiendas vinieron después de lo mayorista, empezamos a abrir las tiendas, vimos que las tiendas sí funcionaban, pero era también complicado y luego ya cerramos el tema mayorista y teníamos las tiendas y el online y en algún minuto el online empezó a tirar tanto y como teníamos el tema de pre-order, a Claro. veces nos llegaban 200 prendas de un t-shirt y ya estaban todas vendidas. Wow. Entonces la tienda se quedó sin stock. Wow, claro. Entonces allí nació un poco la idea de decir, ostras, ese focus en el online nos ha ido tan bien, Mm, pues mira, ya cerramos las tiendas claro. y nos convertimos un poco en, es decir, yo hoy en día tenemos nuestro know-how sostenible, tenemos nuestro know-how de marca y todo lo que quieras, pero somos sobre todo una empresa con mucho conocimiento digital. Claro. Y eso fue en ese minuto, cuando ya cerrábamos las tiendas y también cambiaron completamente las contrataciones de personas, ya no eran gerentes de venta, ni eran, ¿cómo se llama?, gente de personal de tienda, de repente era gente, especialistas en Facebook, Google, Claro. gente que nos llevaba a la tienda online, entonces el perfil también de empleado cambió drásticamente. Claro. Ahora, volviendo un poco para atrás, en el momento que decidieron abrir la primer two-thirds, digamos, como lo decís vos, ¿no? En la primera etapa, decidiste en ese momento también, digamos, si bien estabas investigando en la Unión, como decías, Naciones Unidas. Naciones Unidas, perdón, no me salía, sobre los problemas medioambientales. ¿Decidiste en ese momento hablar de sostenibilidad y empezar a buscar proveedores sostenibles en tejidos, en fair trade, o sea, todo lo que tenía que ver con la sostenibilidad? O sea, en un primer momento sentaste las bases así. Sí, sí. Bueno, en ese minuto era muy pequeño ese mundillo. Lo que pasa es que el mundo estaba de lo más desarrollado en Alemania. Mm, Entonces me ayudaba muchísimo que habían muchos libros sobre fair trade, sobre ropa sostenible ya en alemán publicados y mm, había ya un grupo, digamos, habían varias tiendas, había ya una asociación en claro, Alemania que había como una red de gente que ya estaba como empezando a crear esto. claro, También había una marca que se llamaba Armed Angels, que en Alemania es muy grande, que ellos eran de los primeros en Alemania también empezando con esto. Entonces yo creo que yo me integré un poco en ese grupo claro. y al principio era un poco como empaparte de las opciones que habían y yo creo que quiero pensar que luego fuimos nosotros unos de ellos que, ¿no? Que en algún minuto tú sigues empujando esto, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos con nuestros agentes en Portugal y las fábricas, ellos tenían muy poca oferta y cuando nosotros empezamos a crecer y les pedimos muchas cosas nuevas, ellas buscaban más cosas, ¿no? Entonces, es como una cosa que va de la mano, ¿no? Entonces, Sí, allí se fue desarrollando. Cuando nosotros empezábamos, era todo algodón orgánico. Y, por ejemplo, habían unas cosas, no sé si te suena, pero una cosa que se llama NEPs, que son como unos pequeños puntitos que tienes en camisetas o... Entonces, esos NEPs son de poliéster sí, porque la manera es que cuando tú tintas la prenda,
el NEP mantiene otro color. Claro, para que no Claro, se... y por eso tiene que ser de poliéster. Claro, Entonces, eso primero lo teníamos en poliéster normal con algodón orgánico, luego lo teníamos en poliéster reciclado, luego claro. lo teníamos de seda, luego lo teníamos de poliéster reciclado del Mediterráneo, Mm, cogido aquí mismo. Entonces, ves claro, como estos avances, ¿no? O, por ejemplo, nosotros empezamos con poliéster reciclado, que empezó a existir, pero claro. claro, tú vas a una feria y hay 400 cosas que tienen allí y tocas una y dices, ay, qué bonito. Y dicen, no, no, eso no en reciclado. Ah, vale, entonces te Demasiado. enseñan 3 o 4 que son muy aburridos Sí, sí. y dicen, pues estas tengo poliéster reciclado. Y dices, Claro, eso ha cambiado drásticamente, es decir, se recicla algodón, se recicla lana totalmente. y también son productos bonitos, es decir, han habido como un aprendizaje en el sector de que, digamos, que los tejidos reciclados también tienen que un estilo específico. Es Claro. decir, Qué hay diseño. pocas. Sí, como tú, generalmente las cartas de color, por ejemplo, que encuentras ahora en los reciclados, suelen ser tonos más pasteles, más terrenales, es decir, muy pocas veces también a nivel químico, etcétera, vas Sí, a sí. encontrar un amarillo fosforescente, No, no. ya por producción, pero también por estilo. Entonces, Claro. se nota que la industria en esos 10 años o 12 que llevamos ya, obviamente ha cambiado Esto mucho. que dices es súper interesante porque en realidad es un poco lo que ayuda al cambio de la industria en general, ¿no? Que empujemos como consumidores o proveedores o diseñadores, ¿no? Empujemos a la industria al cambio y es, digamos, definitivamente no les queda otra que poder empezar a investigar de qué manera poder adaptar las cosas, ¿no? ¿Te ha pasado de pedir algo y que el proveedor diga, bueno, voy a intentar hacerlo y que realmente lo haga, como esto que decías de las pelotitas de poliéster, es decir, ¿por qué no lo probás? O sea, desde la marca poder diseñar algo y que el proveedor lo haya podido hacer, o en Sí, general, bueno, los NEPs era ese ejemplo, que fuimos nosotros los primeros que empezamos con esto, claro, porque era una cosa que sobre todo online vendía mucho, claro, porque llamaba la atención, parece ser. Entonces, eso no sé si fuimos los primeros en el mundo, pero creo que casi sí. Es decir, fuimos los únicos locos que pedían esto así. claro, Em, Luego, yo creo que al principio mucho. Ahora es más que vemos que somos siempre los primeros de probar cosas, también ya nos conocen, entonces igual sus desarrollos primeros de estos proveedores nos llaman primero a nosotros, tenemos algo nuevo. claro. También trabajamos con una universidad en Portugal que Ah, está especificado en esto, hacemos test de calidad. qué También bueno. estamos empujando proyectos propios de reciclaje que organizamos nosotros todo. Ajá, Es decir, hay muy diferentes maneras, es decir, hay unos donde estamos muy involucrados y otros simplemente donde tenemos un buen proveedor, como por ejemplo Lensing, ¿no? Que hace Tencel, claro. que son buenísimos Ujú, y junto con ellos y por ejemplo Santanderina, que es un fabricante de telas de Santander que trabaja mucho con ellos, entonces empiezas como a tener tu red. claro, Em, pero yo creo que ya es más estandarizado, pasa menos que nosotros empujamos una cosa como primeros. Generalmente somos más bien los primeros locos que lo compran y lo prueban todo y dicen sí a todo, ¿no? Y luego la industria viene un poco después, cuando ya está aprobado, cuando ya saben que funciona. claro, Yo creo que es un poco y también lo que era importante son pequeñas cosas como, por ejemplo, mientras más, digamos, accesorios tiene, por ejemplo, una chaqueta, más complicados para reciclarla claro, claro. y Sí, también más es su impacto, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con qué productos elijo, pero es un poco cómo diseño un producto. claro, Y ya diseño un producto también para su reciclaje. Es claro. decir, es como el cradle to cradle, ¿no? Y el full circle approach, que yo creo que este es
el gran desafío que estamos viviendo ahora, porque actualmente estamos en una fase de reciclaje, Mm, pero yo creo que en muchas, porque como ropa en sí es un producto que se desgasta, no es como hierro o lo que claro, sea, ¿no? Es decir, una lata de Coca-Cola o que sea, lo puedes reciclar millones de veces. total, sí, sí. Mientras lana no puedes reciclar miles de veces. Y No, el tema que tenemos ahora mismo, que muchos reciclajes de lana luego se mezclan con otras fibras y ujú, estas otras fibras son, por ejemplo, poliéster. claro, Primero porque le dan estabilidad a la lana, mm, que eso te, te afecta la durabilidad. Es decir, imagínate que la lana 100% dura 5 años, pero con poliéster dura 15, sí, suponiendo que el cliente realmente lo lleva 15 años o lo tira a los dos, ya da igual, pero si son realmente 15 años, em, siempre hay un trade-off, es decir, siempre es como difícil. Entonces, ahora mismo estamos mucho en esa fase que hay mucha materia prima o ropa una vez usada mm, y sigue siendo mucho mejor reciclarlo ahora una vez, claro. pero claro, no es reciclable de nuevo. Claro. Sí, sí, porque una vez que lo mezclas, aunque tenga de un lado y del otro, ya después no lo podés volver a reciclar porque es una fibra natural, o sea, es decir, tiene su desgaste natural, porque sí. Ahora, Correcto. cuando hablabas de esto del ecodiseño, digamos, o de pensar ya directamente en diseñar en función a que, bueno, cuál es la vida posterior al uso de esa prenda, ¿no? Para que vuelva al círculo inicial, ¿no? Como a poder desarmarse o a tipo upcycling. En el primer momento que empezaron a diseñar, esto, o sea, claro, ustedes no tenían idea del diseño, contrataron a un diseñador, o cómo fue la primera colección que desarrollaron, porque bueno, después en la evolución sí, pero Sí, bueno, sí, teníamos diseñadores. Ahora llevamos con nuestra jefa de diseño ya 7 o 8 años, pero en sus principios eran varios que cambiaban. Y el problema era que también los propios diseñadores, primero, no estaban ni interesados en el tema. Es mm, decir, es una motivación también sí, de sí. cada uno, pero tampoco existía la cultura, es decir, es impresionante cómo se ha cambiado esto en los últimos 12 años. Entonces, em, sí, teníamos diseñadores al principio, hace 7, 8 años tenemos nuestra jefa de diseño, que obviamente tiene ahora una de las experiencias igual más elevadas en el mercado europeo, porque hace eso y no hace otra cosa. Claro, Y claro, para ellos es muy guay, ¿no? Como dicen aquí, verlo que antes era siempre, no, eso no puedes hacer, eso mm, no lo puedes usar. Y ahora hay mucha posibilidad, es decir, cosas como, por ejemplo, la elastana reciclada no existía, entonces, ¿cómo haces cosas stretchy? Había, claro, ¿no? Es decir, hay como ya ahora vendemos mucho mujer, eh, los vestidos de viscosa son los más bonitos que hay porque tienen muy bonita caída, entonces, igual te viene una viscosa reciclada y era horrible. Entonces, claro. yo creo que todo esto se ha desarrollado mucho y hace que igual el abanico de opciones de selección que tiene nuestro equipo de diseño Claro. ahora es el 80% de una producción normal, pero hace 8 años era un 10, un 20, es decir, era muy, muy limitante, ¿sí dice? No, Sí, limitante. limitado, limitado. Limitado, muy limitado, sí. Limitado, sí, porque exacto, o sea, igual es un desafío, ¿no? Para el diseñador decir, vale, tengo toda esta limitación, ¿no? Digamos, tengo este abanico de cosas y no tengo más, también poner a crear este producto que además sea también poder desarmarlo luego para volverlo a meter, ¿no? Es, digamos, a la diseñadora también hay que, digamos, incentivar o que le tiene que interesar esas limitaciones, ¿no? Como vos decís, no todos están preparados para diseñar con decir, Sí, y este espectro sí, no. sí, eso es por un lado, y por otro lado hay mucha hipocresía en ese mercado, ¿no? Es decir, hay muchas marcas que usan algodón orgánico porque dicen, lo tengo que hacer, pero luego usan lavados súper tóxicos o luego hay terminaciones de ciertas cosas que son de lo más tóxico, ¿no? En hasta, no sé, había por ejemplo un tiempo que era muy de moda
del final de taparlo con goma, de unas sudaderas y cosas de estas que, por ejemplo, nosotros lo hicimos y cuando nos dimos cuenta que no era bueno lo dejamos. Pero bueno, también hay un problema de explicación hacia el cliente y yo creo que es casi una tarea imposible. Entonces yo creo que no queda otra de simplemente desarrollar con el tiempo cosas chulas, Claro, pero que son ecológicas, porque, sí. porque de tratar de explicar eso al cliente, el que sí, el que no, es imposible. Y la pena ahora mismo es que hay mucho greenwashing en el mercado. Ahora, no como nosotros hacemos muchísimos anuncios en Instagram y Facebook, nos damos cuenta que marcas que no quiero nombrar ahora aquí, pero sabemos que un 5% de lo suyo es ecológico y hacen unos vídeos como con drones volando sobre el bosque diciendo que Sí, salvan sí. el mundo Sí. y la pena es que la gente, y no culpo a la gente, es decir, es imposible No, diferenciar. no. Lo que pasa es que lo que dices es súper cierto, porque, claro, el tema de ese pedacito de gomita que está dentro, la gente no, ni siquiera sabe cómo se hace una camiseta, no sabe cómo se hace un pantalón. Es decir, hay un desconocimiento total, porque esa que, digamos, no les interesa o no tienen conocimientos. Entonces, creo que las marcas se están volviendo un poco educadoras, como tú dices, ¿no? Es decir, dentro de la página de ustedes entras a un producto y hay un montón de información, no solo de la fibra con la que está utilizada, sino también la forma de producción. Entonces también tienen una gran responsabilidad de que ustedes tienen que contar, ¿no? Como mucho más que otras marcas que no hacen todo eso, cómo es todo ese proceso. Y creo que es muy valioso lo que hacen, porque realmente ahí está la diferencia, ¿no? Empezar a transparentar, el que no lo hace, bueno, ya en algún momento, digamos, los clientes o los consumidores, no sé si se darán cuenta, pero digamos, todo esto va a llegar a un punto en que sea más real o no real, o le puedan creer o no creer, ¿no? Creo que lo que hacen ustedes de poder dar información es sumamente importante, porque no todas las marcas lo hacen, ¿no? Y de transparentar ese proceso. Sí, bueno, nosotros como obviamente estamos como muy metidos y nos comparamos ya con marcas que también tienen una vía como ecológica, etcétera, pero por ejemplo, hay un ejemplo ahora que nosotros tenemos un sustainability expert y yo creo que somos, bueno, quiero pensar que sabemos lo que hacemos. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora es muy típico en las marcas ecológicas de cómo resumir, es decir, ecología es data. Es decir, tú necesitas análisis y data y transparencia. Es eso, es un juego de datos y necesitas acceso a tu supply chain y dónde viene todo, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay que... Nosotros a veces hay esos momentos que dices, o sea, me estoy creando una desventaja en el mercado porque soy como demasiado honesto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahora que tú entras en ciertas marcas y dice, el t-shirt ha ahorrado tanto agua, el t-shirt ha ahorrado tanto CO2, el t-shirt ha ahorrado tanto? Entonces, es imposible, porque ha ahorrado en comparación con qué. Claro. Es decir, ya hay un error en data análisis allí tan tremendo que hasta las propias marcas que realmente son ecos, y no estoy diciendo que, estoy seguro que lo hacen bien y con buena intención y no ¿me entiendes? Pero Sí, es un error claro. a nivel de transparencia, no es correcto, No, porque no es fiable. Entonces, claro. nosotros ahí, por ejemplo, hemos optado por no decirlo, porque hemos dicho no, porque no es fiable, porque contra qué comparamos. Claro. También hay como un punto que tienen que ser números globales, porque tú no sabes cuánto de ese algodón es de Egipto y cuánto es de allí y No, no llegas a ese nivel de detalle. Entonces, todos son estimaciones. Entonces, hemos decidido de no especificarlo, pero no por... Entonces, claro, así el cliente casi podría parecer que nosotros queremos esconder algo, claro. pero justamente es al revés. Entonces, hay Exacto. muchas cosas de comunicación que hace esto complicado. Entonces, nosotros hemos optado un poco por la visión de decir, mira, tratemos de hacer un bonito, muy buen producto, muy bueno, un Claro. producto que esperemos que sea bonito Ujú. y un producto de muy alta calidad. Y todo que es sostenibilidad, somos unos nerds total
pero no eso sea el único punto de vender, porque siempre vamos a dar información no del todo correcta al Mm. cliente que no me parece moralmente correcto de hacer. Claro, bueno, igualmente lo que dices es cierto, pero digamos, hay un tema de opacidad en la industria que, como vos decís, ¿no? Si yo compro un algodón o un textil que tiene algodón orgánico, si uno le pregunta al proveedor, bueno, ¿de dónde viene ese algodón? Ni siquiera lo saben, o no lo pueden decir, o lo ocultan. Entonces, también creo que las marcas tenemos que, ¿no? Como empujar a que realmente el proveedor de ese algodón diga de dónde viene, cuál fue su verdadero cultivo, porque de esa manera, hasta incluso, bueno, hoy se están cuestionando las certificaciones, ¿no? Porque también hay algunas denuncias sobre certificaciones y demás. Pero realmente necesitamos que esta industria tome la transparencia real para que podamos, los que estamos produciendo o generando cosas como ustedes, ¿no? Tengan la tranquilidad de decir, bueno, realmente tengo esta cadena completa de transparencia y sé de dónde viene cada una de las cosas. ¿Cómo manejas esa información o cómo, digamos, ante el proveedor que le puedas pedir información y no te la da? Bueno, nosotros en eso hemos trabajado mucho en los últimos 12 años y nosotros también hace años esperábamos certificados, no vinieron, etcétera. Eso, por suerte, hemos educado a nuestra red de proveedores a tal nivel que ni se atreven a mandarnos nada si no tienen certificado. Bueno, Lo que sí es que, claro, quién te dice que ese certificado es cierto o no. Obviamente tú también allí hemos conocido proveedores, hemos visto cosas, entonces yo diría que, estamos bastante cubiertos en eso, pero siempre hay escándalos y hay cosas que no sabes. Entonces nuestra filosofía es un poco lo regional y lo cercano. Es total, decir, nosotros sentimos de al producir todo en Europa, estamos en Barcelona, producimos en Porto, estamos ahí una vez al mes, claro. eso ya a nivel de producción final garantiza que Mm. yo conozco todas las lavanderías, conozco todo, conozco la gente, he cenado, comido con ellos, tomado vino, lo que quieras. Es decir, es como, entonces ahí la cercanía ayuda muchísimo. Entonces, si todo eso fuese en China, lo que sea, es imposible que yo tenga una transparencia de ese proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, también a nivel de materia prima, es decir, nosotros compramos muchísimo hilo de Italia, mucho hilo de Francia, ahí también visitas estos proveedores. Claro, Entonces, mientras más cerca tienes tu supply chain y total. mientras más control puedes gestionar, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, Lenzing, que son austriacos. Entonces, ahí nosotros estamos muy cercanos con ellos. Bueno, ahora porque son alemanes, hay muchas reuniones con ellos, es mucha cercanía, conocemos los procesos en detalle. Obviamente, como ellos trabajan con pulpa de árboles, Claro. que es como para mí es el futuro, es todo semisintético, es decir, es naturaleza procesado en manera sintética, pero renovable y infinitamente usable, ¿vale? Eso para mí es como el futuro. Total. Pero bueno, las conoces Sí. y eso ayuda, y obviamente podría ser que algún árbol dentro de ellos igual no está cortado como Dios manda, pero obviamente ellos son muy serios, tienen muchas certificaciones, etcétera, etcétera, también saben también de las cosas. Entonces, para contestarte, yo creo que es la cercanía del proceso y el trabajar a largo plazo con todos tus proveedores de todas las capas del supply chain. Y además, como decís, la cercanía y además de que ustedes hayan crecido en tanto tiempo y seguir confiando con los mismos proveedores, también el crecimiento hace, ¿no?, generar mayor confianza, mayor como conexión con ese proveedor y que ustedes puedan requerir más cosas y que, ¿no?, que es en esa confianza como, bueno, win-win, ¿no?, de el proveedor y ustedes como que se retroalimentan de eso que necesitan, ¿no? Sí, minimizas muchísimo la posibilidad por fraude, porque hay Claro, confianza mutua a todos los niveles, hay transparencia. claro, Es decir, nosotros hemos estado cuando han colocado placas solares en las fábricas que trabajamos ya 9 años, es decir, claro. y no hay un
un chino que dice, sí, tengo placas solares y nunca Sí, las sí. ves, o te manda una foto de la fábrica al lado, o no sé qué, ¿no? Entonces, obviamente, eso yo creo que es la manera de conseguir eso, cercanía y relaciones a largo plazo. Qué guay. Y cuando armaron la segunda esta marca, ¿cómo la han pensado? Porque bueno, ya la marca Choosers tiene hombre, mujer y tiene además complementos. ¿Cómo surge esta segunda marca? Porque bueno, si bien ya tenían todo el know-how, también es armar como a otro segmento que tiene distintos talles, o sea, era bueno, volver a comenzar, ¿no? Con haciendo... Bueno, somos como muy inquietos por defecto, es decir, siempre nos gusta hacer cosas y claro, como nosotros bueno, tenemos 4 Claro, hijos, de ahora 13, 9, 5 y 3, bueno, 3 meses. claro, Nos sentimos con cierta autoridad claro. por el lado de padre, sabiendo lo que quieren los padres en la ropa, lo que a nosotros nos ha molestado en esos 13 años de proyecto. Y mi hija mayor, que por casualidad se llama Mar, pero no tiene que ver con un hipismo por el mar, es más que mi mujer debería haber llamado María del Mar y al Ah, final no, entonces, bueno, pasó por ahí. Pero bueno, entonces tenemos un poco la misma trayectoria con niños que claro, tenemos con la ropa. Entonces, para nosotros era como un paso lógico, natural, sí, sí. y es algo que nos gusta mucho, ¿no? Porque nuestras hijas son los modelos, Claro. nos lo pasamos muy bien y también la ropa de niños tiene esa componente infantil que hasta nuestro director creativo puede jugar un poco más. Claro. Es como un proyecto un poco de amor y dedicación. Es como sí, un pequeño bebé de pasión pura. Claro. ¿Y tus hijas también aportan en diseño? O decir, papá, quiero esto, a ver, mostrar, o ya se Bueno, mete. son básicamente las diseñadoras, en el sentido que dicen, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y como son las potenciales compradoras, va un poco a misa lo que dicen. Y claro, lo llevan todos los días, entonces ves también cosas que tienes que mejorar. Entonces, en ese sentido, sí, es un poco mezclando nuestra experiencia privada con la experiencia profesional y ha nacido ese proyecto. Claro. Y ahora que hablas de la familia y demás, ¿cómo, digamos, todo esto de la sostenibilidad entra en la educación de los niños? Porque también bueno, hay algunos colegios que tratan la sostenibilidad más menos, pero en moda por ahí menos. ¿Cómo han tomado el impacto de todo esto que ustedes hacen, o sea, los padres haciendo todo esto en la vida de los niños y cómo han compartido eso con sus amigos o cómo es el... Bueno, yo creo que en nuestro ciclo social somos un poco los frikis. Sí, es como un poco esa cosa que tú vas primero y al principio la gente se ríe un poco de ti y yo me acuerdo que, por ejemplo, desde que tenemos coches eléctricos y cargamos con placas solares y todo esto, que al principio muchos de mis amigos decían, pero esto no tiene autonomía y esto no, ¿cómo va esto? Y no se puede cargar esto y no sé qué. Y ahora todo el mundo me dice, ay, ya, ahora mi próximo coche será eléctrico. Es decir, te das cuenta que hay como un cambio. Y mi mujer es la que creo que dentro de la familia es muy austera y se ha metido como mucho en esa cosa, no solo de tener las cosas sostenibles, pero solo tener mucho menos cosas. Entonces, nosotros, bueno, por ejemplo, aquí en Cataluña compramos casi todo en la Casa Medier, compramos las cosas con nuestros propios, bueno, bolsos, etcétera. Entonces, yo creo que lo que uso a nivel de plástico cuando ahora voy al supermercado, yo te diría es un 80% menos de plástico que cuando yo iba a hacer la compra hace 10 años a nivel normal. Claro. No somos perfectos tampoco, pero por ejemplo tenemos un sistema en la casa que tenemos los armarios abiertos. Ajá. Entonces cuando tienes demasiada ropa lo ves. Ah, Nosotros, aunque creerías que es al revés, tenemos muy poca ropa. Hasta mi mujer, es decir, nuestro armario es de verdad muy pequeño.
Entonces lo vivimos así, vivimos en una casa pasiva de madera, es decir, somos un poco frikis, sí, tenemos todo un poco en esa dirección, pero no creo que, porque realmente es por convicción y también creo que cada vez te das cuenta que las cosas sostenibles también no siempre, pero son mejores. Es decir, nuestra casa está caliente en todos los sitios de la casa, no tienes zonas frías ni calientes o que tengo que meterme al lado de la calefacción para no pasar frío y al lado de la ventana me muero de frío. Claro. Es agradable en todas las zonas. ¿No? Yo creo que hay bastante cosas, o por ejemplo, como es de entera de madera, el tiempo de construcción era mucho más corto. Mira, claro. Eh, a mí personalmente, aparte del tema de cargar el coche y todo esto, me parece que los coches eléctricos son más agradables de conducir. Mm, Entonces, yo creo que es cada vez más que ya no es un sacrificio, es decir, yo creo que estamos en ese punto de giro qué guay. donde yo creo que en 10 años lo sostenible será también lo mejor. Claro, claro, claro. Digamos, y a nivel esto de toda esta educación que también, o forma de vida, los niños en el colegio, ¿cómo lo ven? O sea, porque eso a veces, ¿no? Puede ser como un poco extraño, o lo es bastante natural. Bueno, es como a nivel social a veces es un poco incómodo porque como nuestra vida es muy pública, a Mm. veces de repente te topas con otros padres y cómo se defienden o Ah, como que sienten que tienen están así. que, y correcto, y yo soy muy rígido con lo mío, pero yo soy muy abierto con los demás. Es decir, yo no soy de las personas que veo a alguien con su hijo y tiene un croissant envuelto en plástico. Yo no me pongo en plan, oh, ¿qué es eso? ¿No? Es Claro, decir, claro. no soy así. Entonces, a nosotros hasta nos incomoda a veces cuando se empiezan como a disculpar. Es como, no, tú tranquilo, tú haz. Nosotros, bueno, hacemos las cosas como nos gusta, pero bueno, es así. Y hay muchos que quieren aprender y preguntan, y igual también ven cosas y claro, y a veces tienes esas cosas que dicen los niños, aunque es muy poco, ¿eh? Nuestros niños al principio fue como plan, oye, mi amigo tenía galletas tal y yo solo manzana y ¿qué es eso? Y no hay como esa componente. Pero ahora mismo, y ahí te das cuenta, y eso es bonito en la educación, fuimos ahora a un hotel que no hemos ido mucho tiempo porque teníamos el pequeño recién nacido y fuimos a un buffet. Y nuestras hijas, bueno, tengo que admitir, el primer día vino con gofre y chuches, porque había gofre y chuches, pero generalmente vienen siempre con fruta, es decir, te das cuenta que, que todo, y eso he aprendido yo también, todo es costumbre, ¿no? Es decir, tú te pones azúcar en tu café y lo dejas 3 semanas y no lo echas de menos. Dejas de comer carne, en las primeras 2 semanas te falta algo, pero en algún minuto vuelves a comer la carne y dices, ¡buah, qué fuerte es eso! Claro. ¿No? Yo creo que todo, hay un libro muy bueno que ahora se me olvida, que se llama Habits algo, pero me gustó mucho, es decir, yo vivo mucho bajo ese lema que cualquier cosa que cambias durante 21 días y tienes la disciplina para hacerlo, que Ujú. lo puedes cambiar. Y eso yo creo que te da mucho poder en el sentido sobre tu propia vida, ¿no? Claro. Porque yo creo que todos conocemos, ostras, siempre hago esto, como demasiado, hago tal. Y un poco cuando lo has logrado con dos, tres, cuatro cositas, Claro. te das cuenta que lo puedes lograr con todo. Y eso no solo para la sostenibilidad, pero también para tu desarrollo personal a todos los niveles. Yo creo que es una herramienta muy, muy potente. Qué guay. Sí, y además que también esto que decís digamos, del ejemplo, ¿no? Porque en realidad uno tiene que ir viviendo con lo que uno hace, no decirle al otro lo que hacer, sino, bueno, ¿no? Se enseña a través del ejemplo, es decir, las niñas van a aprender, ¿no? A partir de lo que ustedes hacen, no lo que les dicen, sino de lo que hacen, y eso también hace como, bueno, una expansión, ¿no? Porque los ejemplos en todo sirven para el cambio general en la sociedad, y eso sí. Sí, y yo creo que no puedes forzar a nadie y yo creo que por eso la industria, yo creo que la tarea como marcas como la nuestra es
hacer la ropa más bonita posible. Y no venir y decir a la gente, tienes que tener mala conciencia porque has hecho eso y eso, eso. Simplemente tienes que ser mejor y tienes que asegurar que lo tuyo es más bonito y además es sostenible. Yo creo que eso es la tarea y a mí no me gusta que muchas veces empieza todo con juicio. Claro. No creo que es la manera. Yo creo que la manera es motivar. Totalmente, totalmente. Y por eso tenían en algún momento los centinelas. Esa era una parte que me gustaba mucho leer del blog, que era como gente que vinculada con el mar, ¿no? Y que contaba cosas. Y era súper interesante eso de, tenían en la parte del blog, no me acuerdo si estaba en el blog o el magazine y demás, Sí, sí, sí. gente vinculada con el mar que hablaba como de ese amor, ¿no? Por la naturaleza, que también es súper interesante lo que ustedes hacen, ¿no? De campañas y demás, con el amor hacia el mar o la naturaleza. Sí, nosotros lo seguimos haciendo, pero lo hemos cambiado en el sentido que lo hacemos integrado en el blog con diferentes personas, porque era como un poco difícil de mantener esas relaciones siempre, ¿no? Había Ya, gente que se cambió de país o gente sí, que de repente tenía otro trabajo o estaba de repente vinculado con otra marca, entonces era más a nivel de gestión, que era muy complicado. Entonces hemos dicho, o sea, tenemos esa red de gente y cada vez más, pero no hace falta de hacerlo continuo, simplemente cuando hacemos algo juntos, pues hacemos algo juntos. Entonces, en ese sentido sigue y eso igual lleva a una parte de Two Thirds que todavía no he dicho, pero a mí me gusta mucho de Two Thirds y siempre, hace 10 años siempre lo dije, es decir, es decir, lo dije, pero no en el sentido ya sabía, pero lo dije, pero no es como esas cosas que dices y piensas, sí, sí, tengo razón, pero hasta que lo ves no te lo crees ni tú mismo. Entonces yo me acuerdo siempre que dije, ya, pero yo creo que tienes que tener una motivación para ser sostenible. Es decir, no es simplemente soy sostenible, pero sí, soy total. sostenible por amo al mar y por eso es una marca que es sostenible, pero con mucho, mucho pensamiento en el mar y cómo impacta el mar, ¿no? Porque necesitas una motivación base. Total. Entonces, eso siempre lo dije como una frase de estas y ahora mismo, viendo para atrás, digo, menos mal que hemos hecho eso así, Sí, porque te da una razón de ser, porque veo total. también que el tema se pone últimamente como un poco político. Sí, 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 sí. Y creo que marcas de moda no somos ONGs, Mm, no somos políticos, somos marcas de ropa. sí. Entonces es muy, muy, muy bonito y muy fácil a nivel de marca tener ese lema y jugar con ese mundo Mm. que gusta por sí mismo y no tener que, sí, de entrar en esa cosa de juicio o en esa cosa, esa dimensión política que estamos tratando de no hacer. Sí, sí, como la frase de see you soon, que, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, y además como toda esa comunicación, hay unos videos muy chulos que tienen ustedes que es como el mar, pero desde como, bueno, vos que sos amante del surf, ¿no? Desde ese lugar, y entonces es como muy inspiracional, y eso es lo que te dices tú, ¿no? De no ser una marca de que dice, "Oye, esto de total", sino, bueno, mirá todo lo que tenemos, que es bellísimo, sigamos teniéndolo, cuidémoslo, ¿no? Que eso es maravilloso. Sí, de hecho, de See You Soon es divertido porque eso nació hace 7 o 8 años y nuestro director creativo se despidió por Skype conmigo escribiendo See You Soon con A, con un smiley. Entonces yo le escribí de vuelta T-shirt, me dijo sí y el día siguiente me mandó el See You Soon así escrito a pinceladas. Y de hecho, no sé si lo puedo decir aquí si me demandan, pero el Corte Inglés nos copió esto. Ah, sí. Entonces sí, las mandamos una carta, decimos chicos, por favor, etcétera. Oh, claro. Pero Nosotros sí, sí, entendemos. es la historia del See You Soon. Qué guay, qué guay. Bueno, y para ir cerrando, que ya vamos bastante tiempo, Sí, sí, te sí, tengo sí, que- sí, me tengo que ir pronto. Gracias, sí. ¿En cuáles son las siguientes etapas de Choosers? ¿En qué están trabajando ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, nuestros pasos ahora son, bueno, siempre tenemos nuestra agenda a nivel de sostenibilidad que cada vez es más exigente. Hemos estado en la etapa orgánica, ahora estamos en la etapa reciclaje semisintético,
Y creo que la siguiente etapa es ya abandonar el organic cotton como sí, ir a otros materiales que son más duraderas, que necesitan menos agua, y eso también mezclado con que sean más reciclables y más veces reciclables, que es ese mundo semisintético que se está abriendo y todo ese concepto cradle to cradle. Y nosotros como marca nos vemos expandiendo en Europa, es decir, no tenemos una estrategia porque vemos que lo regional es muy importante y vemos que nuestra estructura con el pre-order, etcétera, etcétera, no la podemos replicar en otras zonas del mundo. Es muy difícil, entonces realmente nuestra vía de crecimiento será en Europa. Y estamos un poco más trabajando los mercados por sí solo, es decir, no ver a Europa como un total, pero hacer campañas para Francia, en francés, es decir, es un poco diversificando, eso un poco por otro lado. Y bueno, estamos siempre continuamente tratando de crear nuevos productos, de probar cosas nuevas, de mejorar, es decir, es como un poco continuo en esa manera, pero el modelo de la venta directa del pre-order, que yo creo que es la parte más sostenible que tenemos, que vendemos todo lo que producimos, yo creo que vamos a ir por esa línea y tratar de mejorar en todos los frentes. Qué guay. ¿Y tienda física no tenemos por ahora? ¿No vamos a tener? No, es siempre la gran pregunta que deberíamos hacer, no deberíamos hacer. Siempre estamos en esa idea de hacer una tienda en Barcelona, pero luego siempre nos vienen tantas cosas en la cabeza que son mejores que se pueden hacer y sí, y sobre todo yo creo que también nosotros tenemos precios bastante justos para la calidad, es decir, no digo que sea barato, pero es para lo que es muy buena calidad y obviamente eso hace porque no gastamos en tiendas, porque la gente se olvida que cuando te compras unas zapatillas de marca X, tú pagas la tienda en el Paseo de Gracia y no la marca, es decir, eres tú. Sí. Entonces, siempre hemos optado por poner todos los recursos en el producto, en su calidad. Claro, genial. Bueno, muchísimas gracias, Lutz. De nada. Aquí en Maldita Moda Club, un placer escucharte y gracias por tu tiempo y bueno, y gracias. Pues muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias y saludos a la familia. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.